Pues muy bien, vamos a iniciar. Muchas gracias a todos ustedes por estar en este webinar que hemos titulado Soporte Nutricional Especializado en el Paciente Adulto con COVID, la experiencia en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y Hospital General de México. Muchas gracias a nuestros panelistas por haber aceptado estar con nosotros a pesar de la gran carga de trabajo que tienen en este momento por la pandemia. A manera de introducción, me gustaría que nos pusiéramos en contexto. Es muy bien conocido que la nutrición se encuentra íntimamente relacionado con la salud y que el proceso de salud-enfermedad también se encuentra asociado y determina el estado de nutrición de las personas. Hasta este momento, lo que sabemos de la pandemia es que las personas adultas con comorbilidades y adultos mayores tienen mayor probabilidad de complicarse y incluso tienen mayor probabilidad de morir a causa de COVID. La estadística más reciente del 8 de junio, porque en las últimas conferencias de prensa no se dio, sin embargo, no ha cambiado. Hemos visto esta tendencia. Los pacientes con hipertensión, diabetes y obesidad tienen mayor posibilidad de morir. Y estas tres comorbilidades están íntimamente asociadas a la nutrición y asociadas a pues su causa principal es la nutrición. Por otro lado, el soporte nutricional especializado en el paciente crítico podría ser de utilidad porque requiere este paciente estancias prolongadas en la unidad de cuidados intensivos, sobre todo aquellos que se complican, afectando su estado de nutrición con pérdidas importantes de peso, pero también de masa muscular, en donde se afecta también la funcionalidad. Esto tiene como consecuencia discapacidad, menos calidad de vida o pobre calidad de vida y mayor morbilidad adicional, por supuesto, mayor mortalidad. Eh, es sabido que los pacientes con desnutrición tienen mayor riesgo también de mortalidad. El estado nutricional parece ser un factor que influye en los desenlaces de los pacientes con COVID-19, pero no tenemos mucha información al respecto. Estamos ante una nueva pandemia y la evidencia hasta este momento es muy pobre. Sin embargo, el brote del ébola entre el 2014 y el 2016 demostró que el cuidado nutricio temprano disminuía la tasa de mortalidad. Entonces, la terapia nutricional debería ser parte del tratamiento de primera línea del paciente con COVID. Se debe implementar el soporte nutricional en la práctica clínica estándar. Diferentes asociaciones internacionales como la ESPEN, ASPEN, FELAMPE y la Comisión Nacional de Salud de la República de China recomiendan implementar estrategias de cuidado nutricio en el paciente con COVID para asegurar la suficiencia energética. Entonces, la evidencia nos está mostrando de lo que llevamos hasta ahorita y de lo que conocemos de otras patologías es que deberíamos de hacer un soporte nutricional temprano y adecuado. Existen muchos retos ante esta nueva pandemia, sobre todo de recursos humanos. Eh, Todos los profesionales de la salud están teniendo una carga diaria importante de trabajo. Tiene necesidad de disminuir o existe una necesidad de disminuir el contacto con pacientes infectados. Existe menos personal porque se están rotando y además muchos de ellos se están enfermando también. Además, se tienen que optimizar los recursos de protección del personal. Esto genera un reto importante para, desde el punto de vista nutricional, hacer una adecuada evaluación y un soporte y además un seguimiento a todos los pacientes. No se tiene el apoyo de un familiar para apoyar tampoco el consumo de los alimentos, que es para nosotros un gran aliado para que insista al paciente a comer. Los pacientes tienen inflamación, no tienen apetito por esa razón, están aislados, están deprimidos, están estresados por todo lo que conlleva la hospitalización. Todas las guías al respecto de soporte nutricional que tenemos hasta el momento de las grandes asociaciones, como lo mencionaba hace un ratito, se encuentran publicadas y lo que creemos que es más valioso para este webinar
es que los principales actores que están con pacientes con COVID en los hospitales que mencionamos, Instituto Nacional de Nutrición, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y Hospital General de México, nos platiquen su experiencia. Entonces, pues, gracias y bienvenidos a nuestros panelistas. Ahora los presento para poder hacer muchas preguntas. Esperamos que sea un panel muy activo y que nuestros invitados tengan muchas preguntas para nuestros expertos. Tenemos a la doctora Aurora Serralde del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, al doctor Iván Osuna del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, al maestro Carlos Reyes del Instituto Nacional de, perdón, ahí tuve un error, de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y a la doctora Vanessa Fuchs del Hospital General de México. La doctora Aurora Serralde es médica cirujana, especialista en nutriología clínica. Tiene una maestría y un doctorado en ciencias médicas por la UNAM y con sede en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es coordinadora del Servicio de Nutriología Clínica del Instituto, consultora en nutrición para la Fundación Mexicana para la Salud y es además investigadora en ciencias médicas de SNI 1 y es docente en el TEC y en muchas otras universidades a nivel pregrado y posgrado. Gracias, Aurora, por estar con nosotros. El doctor Iván Osuna es licenciado en nutrición, tiene una maestría en nutrición clínica, un doctorado en investigación en medicina, es nutriólogo clínico e investigador en el Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, es docente de pregrado y posgrado en diferentes universidades y también profesor en el TEC, en la licenciatura en Nutrición y Bienestar Integral. La doctora Vanessa Fuchs es médico cirujana, también cuenta con una licenciatura en Nutrición y Ciencias de los Alimentos, tiene una maestría en Investigación en Medicina, un doctorado en Investigación en Medicina, es jefa y además fundadora del Servicio de Nutrición Clínica del Hospital General de México, investigadora en Ciencias Médicas de SNI 1 y brinda apoyo nutricio en instituciones privadas con varios años de experiencia en los hospitales de ABC de Observatorio, Hospital Ángeles Lomas, entre otros, docente de pregrado y posgrado también en diferentes universidades. Y nuestro cuarto panelista es el maestro Carlos Reyes Torres, licenciado en nutrición, maestría en nutrición clínica, maestría en ciencias de la salud, doctorante en epidemiología clínica por la UNAM. Se encuentra adscrito al Departamento de Nutriología Clínica de Nutrición, docente en pregrado y posgrado en el TEC y otras universidades. Muchas gracias a los cuatro por estar con nosotros y pues vamos a comenzar a platicar acerca de la experiencia que han tenido pacientes con COVID adulto y los retos a los que nos enfrentamos. Entonces me gustaría comenzar con la primera pregunta. A cualquiera de los cuatro que desee responder, ¿cuáles son las estrategias? Vamos a comenzar por ahí, de manejo nutricional del paciente con COVID no crítico y cuáles son para el paciente crítico. Entonces, ¿alguno de ustedes que desee comenzar el conversatorio? Bueno, si quieren yo empiezo. ¿Sí se escucha Iván, bien? adelante. Igual si nos Adelante, puedes hacer Aurora. una breve introducción, por favor, antes de, Okay. de responder a las preguntas. Gracias. Perdón, Bien, pues agradezco mucho la invitación, doctora Yareli, a todo el equipo. Agradezco mucho la invitación, doctora Yareli, a todo el equipo de TEC Salud. Sabemos que el COVID-19, esta entidad clínica ocasionada por el SARS-CoV-2, es un problema de salud pública en este momento a nivel mundial, en México por igual. Las cifras epidemiológicas son pues bastante graves, al menos los números al día de ayer mencionan en México cerca de 134,000 pacientes confirmados y al día de hoy estaremos superando las 16,000 defunciones. Si bien la mayoría de los pacientes cursan con síntomas no graves, de lo que se ha reportado en la literatura es que de un 5 a un 10% de los pacientes
son los que desarrollan el síndrome de dificultad respiratoria aguda, requiriendo ventilación mecánica invasiva y su ingreso en la unidad de cuidados intensivos. Esto no pasa para muchos de los hospitales o institutos nacionales, donde pues se ha llevado una reconversión hospitalaria y los pacientes ventilados no están en la UCI, porque la UCI únicamente es de 15 a 20 camas, ¿no? Al menos al día de ayer, aquí en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, son 90 pacientes con ventilación, incluidos a ventilación. Eso es prácticamente una unidad de cuidados intensivos gigante. Preocuparnos como profesionales de la salud con ventilación mecánica invasiva, el paciente no es capaz de ingerir alimentos por la vía oral. Muchos están sedados, hay algunos otros que no están sedados, pero que están ventilados, y sí o sí tendrían que ser alimentados a través de una sonda de alimentación o a través de la vía parenteral. ¿Cuánto tiempo dura el paciente? Dice la literatura de 5 a 15 días. La realidad es que nosotros tenemos pacientes que llevan 6 semanas ventilados sin una mejoría. Y pues sí o sí en ese paciente deberíamos de instaurar un soporte nutricional especializado para con ello prevenir las complicaciones asociadas a la subalimentación. Una propuesta con síntomas gastrointestinales, entre ellos hiporexia, mermando con ello el consumo de alimentos por la vía oral. Entonces, sabemos de forma histórica y por excelencia que la ausencia de un correcto soporte nutricional tiene muchas complicaciones, y el paciente COVID-19 no es una excepción. Entonces, sabemos que el paciente que se desnutre, pues, tiene inmunosupresión, tiene retrasos en cicatrización, incidencia de úlceras por decúbito, incidencia de infecciones, mayor tiempo de estancia hospitalaria, deterioro del diafragma, mayor necesidad de ventilación mecánica invasiva. De ahí justamente todas estas propuestas que han ido surgiendo, que mencionaba la doctora Yareni, de qué es lo que deberíamos hacer o algoritmos de abordaje, ¿no? ¿Cuál utilizar de estos algoritmos de abordaje? Pues no hay una respuesta correcta, esa es la realidad. La recomendación es pues adaptar a lo que podamos implementar de una forma correcta nuestros centros hospitalarios, y es ahí donde pues los nutriólogos y los médicos subespecialistas en nutriología clínica tenemos un rol fundamental. ¿Por qué? Porque somos los profesionales de la salud que poseen los conocimientos, las herramientas y las habilidades para ejecutar una terapia nutricional óptima. Sin duda, el paciente crítico y no crítico deben de recibir una terapia nutricional individualizada, y quienes laboramos en hospitales e institutos pues nos hemos enfrentado a cambios en la rutina laboral, enfrentándonos a retos y desafíos al tratar de traducir esa evidencia o esas recomendaciones a nuestra práctica clínica, ¿no? De ahí justamente la iniciativa de este conversatorio organizado por la doctora Yareni, el equipo de TechSalud, el compartirles un poco qué es lo que hemos vivido en el ejercicio de la nutrición clínica en el INED, en el Instituto Nacional de Nutrición y en el Hospital General de México, ¿no? Entonces, creo que a partir de aquí podemos pues empezar justamente con todas estas interrogatorios que hemos planeado para ustedes. Muchísimas gracias, Iván, por los antecedentes. No es sencillo, a pesar de que existen guías, todos los protocolos están siendo alterados porque estamos ante un virus pues que se propaga muy fácilmente y se tienen que tener muchos cuidados. Entonces, no siempre la teoría va a aplicar a la práctica. Este es un claro ejemplo. Existen, de hecho, diferentes propuestas para hacer el abordaje, no todos basados en evidencia, porque insisto que existe poca evidencia al respecto. Y bueno, Lombardía es un gran ejemplo de un protocolo que implementó. No trata de ser una guía para el soporte nutricional. Si recordamos, hace un par de semanas, Lombardía era el centro en donde se concentraba la mayor proporción en Italia y en Europa de pacientes con COVID. Entonces vamos a empezar. ¿Cuáles son las estrategias de manejo nutricional del paciente no crítico y cuáles para el paciente crítico?
Aurora, ¿no te gustaría comenzar? Ok, bueno, en realidad, como bien mencionaba Iván, no tenemos evidencia específica para pacientes con COVID. Está empezando a surgir y a publicarse, pero en realidad tenemos pues, las guías internacionales para pacientes adultos que están hospitalizados y aquellos pacientes que se encuentran en las unidades críticas. Específicamente, pues sabemos que el 80% de la población seguramente tendrá COVID y podrá permanecer en casa, no ameritará una hospitalización, pero una vez que es hospitalizado y que no amerita tampoco una terapia intensiva, pues tendría que, o debería, según justamente las guías, de realizarse todo el proceso de atención nutricia, ¿no? Entonces, tendríamos que hacer el tamizaje nutricional, la evaluación, tener un diagnóstico nutricional para poder tener nuestras intervenciones y seguimiento. Y justamente más adelante hablaremos de los grandes retos, porque desafortunadamente, como también ya se mencionó, en la mayoría de los hospitales, Vanessa decía que a lo mejor se limita el número de familiares. En el caso del instituto no se permite la entrada de nadie, de ningún familiar. Entonces el paciente se encuentra solo, muchas veces no puede hablar justamente porque está ingresando por una insuficiencia respiratoria y además pues siempre el familiar es un gran auxiliar tanto para asistir en la alimentación como para contarnos justo de esta historia nutricional, ¿no? De esta historia dietética que ha tenido el paciente en los últimos días. Así que yo creo que esa sería una gran limitante que tenemos. Entonces, las estrategias, pues, como siempre, será poder proporcionar alimentación por vía oral, con todas las grandes ventajas que tiene. Si no tenemos una adecuación nutricia óptima, podemos usar complementos nutricionales. Para eso tenemos una gran variedad de fórmulas en el mercado para lograrlo, o módulos de proteína. Y como mencionaban, de ser necesario, pues será la instalación de una sonda, ¿no? La mayoría de las veces podemos utilizar alimentación enteral en pacientes, como decían, que no están en una unidad de cuidados intensivos con ventilación no invasiva, con una mascarilla reservorio, ya que esto no les permite comer de forma habitual, ¿no? O respiran o comen, y obviamente pues necesitamos que no se quiten la mascarilla para poder alimentarse. Entonces, en estos casos es cuando sería conveniente usar la alimentación enteral. Y en el caso de los pacientes críticos, pues la gran mayoría, si están en estas unidades, es porque requieren ventilación mecánica, y todos ellos se alimentan con nutrición enteral temprana, buscando alcanzar pues lo antes posible al menos el 70% de sus requerimientos, y solo en caso de no lograrlo o que tenga una gran cantidad de síntomas gastrointestinales, pues recurriríamos a la alimentación parenteral, pero realmente es en casos muy, muy escasos, ¿no? Gracias, Aurora. Vanessa, ¿te gustaría continuar? Bueno, en el caso del Hospital General, o se aceptan familiares, pero acuérdense que no al 100% del hospital hoy día es COVID. A lo mejor un 70% del hospital es COVID, pero tenemos que seguir recibiendo pacientes oncológicos, hemato-oncológicos, y pues también hay algunos niños que están hospitalizados por diversas causas. Sigue el servicio de quimioterapia, eso es algo que no se puede parar. Y entonces a esos son los pacientes que se les autoriza el ingreso con un familiar nada más. No es como antes estaba el paciente con toda su familia, el papá, la mamá, etcétera. Hoy en día no. De hecho, en la entrada del hospital, para poder pasar, pusieron así como improvisaron unas maderas, y hay dos gentes afuera y no te permiten entrar más que primero te miden la temperatura, las manos, y entonces ya puedes pasar enseñando tu carnet y demostrando a dónde vas. Pero hay un anuncio que dice únicamente se permiten los de diálisis, porque esos tienen que seguir yendo, los oncológicos, los hematológicos, eso es todo. Y el resto ya es COVID. Obviamente los familiares de los pacientes con COVID no están con COVID, ¿no? Entonces, también ha sido complicado esa parte.
Y nosotros como servicio, en un inicio, seguíamos a cargo de las áreas no COVID inicialmente. O sea, es que esta reconversión llevó poco a poco y cada vez fue invadiendo más el hospital. En un inicio habían destinado únicamente la torre de cardio-neumo para enfocarse a los pacientes de COVID y ahí habían 2 terapias intensivas, la de cardio y la de neumo. Pero evidentemente eso no duró mucho tiempo y se pasaron a infecto, a donde hay otra terapia de infecto, y eso tampoco duró mucho tiempo, y ahora la torre quirúrgica, que son más de 100 camas, 100 y pico de camas, con otra terapia intensiva ahí, pasó a ser COVID, y después otro servicio de medicina interna pasó a ser COVID. Entonces, inicialmente nosotros seguíamos yendo, como siempre, a evaluar y a valorar a los pacientes oncológicos, hematológicos y geriátricos o los otros pacientes, pero sucedió que hubo un brote de COVID en hemato. Entonces, un paciente que ya llevaba mucho tiempo ahí se contagió de COVID y contagió a algunos otros, entonces aislaban a esos pacientes porque no se podían pasar, porque ya no había lugar en las áreas COVID, y entonces ya nos dimos cuenta que no solamente estos pacientes eran un riesgo, sino también los pacientes de áreas en las que nosotros sí estábamos interviniendo. Por lo tanto, esto, aunado a que no hay consulta externa, no hay pasantes, no hay ayuda de ningún tipo y somos realmente 7 personas en todo el servicio, definimos que no podíamos darnos el lujo de alguna de nosotros contagiarnos y entonces salir. Entonces decidimos hablar con los jefes de las diferentes áreas establecimos un correo específicamente para eso y pues el servicio de que nos hablaran por teléfono o nos vinieran a traer los datos de los pacientes, y hoy en día lo que hemos hecho es apoyarlos con los cálculos, pero sí llegan de repente unas listas de 40, 45 con sus detalles, o sea, a lo mejor estimaciones de peso, laboratorios que podemos accesar por medio del sistema electrónico, que eso es una gran ventaja, podemos ver las notas por medio del sistema electrónico y nosotros ahí hacemos las sugerencias o les llevamos los suplementos que afortunadamente el laboratorio no han donado. Tenemos donaciones ahorita de 3, 4 laboratorios que está invadiendo nuestra aula, que a los que se acuerden de que vinieron con nosotros alguna vez a tomar clases, aula ya es bodega, y bueno, tiene llave, entonces nosotros estamos cuidando este material que tenemos para darle específicamente a los pacientes de COVID. Y acuérdense que todo ese tipo de proceso administrativo requiere una justificación, o sea, yo no puedo estarle regalando este material a cualquiera si está destinado para COVID, entonces a cada paciente que se le entregan, no sé, a lo mejor sus 6 frascos de X producto que se los van a poner el día, nos los entregan en receta y nosotros autorizamos esto, se los damos y vamos a un registro de toda esta parte administrativa. Ahora bien, las nutriciones parenterales también las autorizamos nosotros y normalmente se da nutrición parenteral cuando vemos en las notas que el paciente está con intolerancia y entonces nos comunicamos vía WhatsApp o vía teléfono con el encargado de la terapia en ese momento. Le decimos, a ver, paciente tal está con esta intolerancia, le vamos a cambiar a nutrición parenteral y se la vamos a enviar. Y así es como hemos tenido que trabajar, porque no estamos en posibilidad, no hay suficiente material de protección para todos, y pues obviamente nosotros requeriríamos material de protección, claro. Y si más hay para los que están realmente al frente, los intensivistas y demás, no tenemos para todos, pero sí estamos enterados de todo lo que pasa con nuestra lista de pacientes, si hay ventiladores o no, si el ventilador X no funcionó. De veras, es un poquito deprimente a veces esta parte, porque te das cuenta que a veces son cosas pues de manejo administrativos, o que el ventilador se quedó sin batería y no tenían el AMBU a la mano y el paciente falleció. O sea, son cosas que pasan y que pues uno desde el punto de vista nutricional ves lo tuyo, pero pues estás a cargo de muchísimos pacientes que requieren nuestro apoyo, ¿no? Sí, claro. Gracias, Van. Nos das una perspectiva de los grandes retos en todo el proceso de cuidado nutricio. Y si pudiéramos hablar justamente de las fases en el proceso de cuidado nutricio, Carlos y después Iván, ¿nos podrían hablar de los retos que han enfrentado para evaluar a los pacientes? O sea, ya nos han mencionado tanto Aurora como Vanessa que existen grandes retos para incluso acercarse a los pacientes. Muchas veces no pueden llegar a ellos por las diferentes restricciones y por la falta de equipo de protección. ¿Cómo le han hecho ustedes para evaluarlo? ¿Cuáles son los retos a los que
se han enfrentado para la evaluación. Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pues yo creo que realmente esto nos pone en una situación un poco complicada, ¿no? Porque obviamente no podemos evaluar completamente al paciente como normalmente lo hacemos, explorarlo, tocarlo y demás. Entonces, sí es un poco, digamos, a ciegas esto que se hace y tratar de a lo mejor tener algunos tamices o algunas herramientas que nos permitan acercarse un poco más al peso del paciente y con eso hacer los cálculos, ¿no? Pero sí, yo creo que previamente la mayoría de los pacientes son sanos, entonces, o bien no tenían un grado de desnutrición previo. Entonces, yo creo que sí es importante ver cómo lo vamos a evaluar y cómo vamos a calcular ese peso, ¿no? Que a veces también los pacientes no se pueden poner de pie o no podemos hacer una herramienta de tamiz que normalmente hacemos en hospitalización, ¿no? Con todos los pacientes. No sé qué opina Iván sobre eso. Gracias, Adelante. Carlos. Gracias, doctora Yareli. Bien, pues sí, es todo un reto la parte de la evaluación. Si bien pues, muchos de los hospitales han cruzado una reconversión, los equipos de nutrición también lo han ameritado, hacer cambios o modificaciones en la forma en la que llevamos el proceso de atención nutricional. Nosotros hemos optado por omitir los indicadores antropométricos, guiando la intervención en función del peso y talla reportado en el expediente únicamente. Confiamos, pues, de forma incorrecta quizás en que esos datos son adecuados o son ciertos, reales. Pues generalmente en función del IMC definimos qué peso es el que vamos a utilizar para calcular las necesidades nutrimentales. Todos los días, eso sí, evaluamos los indicadores bioquímicos. Diario hacemos un monitoreo de tolerancia gastrointestinal, de aporte energético de fuentes no nutricionales, porque es muy cambiante. Puede ser que el paciente hoy tenga 20 cc por hora de propofol y que mañana el paciente únicamente tenga 5 o quizás que ya no lo ameritó, ¿no? Entonces, eso sí, diario estamos monitoreando y únicamente hemos omitido la parte de mediciones antropométricas. ¿Por qué? Porque, bueno, al menos aquí en el hospital, como lo comentabas, son 90 pacientes ventilados, pues no da la vida para ir y tomar mediciones de circunferencias y demás. Y eso ha sido una decisión que nosotros hemos tomado porque así lo hemos creído más pertinente. No propiamente porque no haya insumos o porque así se nos haya estipulado. Es más bien por cuidarnos nosotros porque somos un equipo pequeño y si uno cae, pues el trabajo se ve afectado todavía mucho más, ¿no? Entonces, es en sí un monitoreo estrecho, diario, únicamente quitando las mediciones antropométricas. Gracias. ¿Cuáles son las principales complicaciones, ya que se está tomando, se está hablando al respecto de las complicaciones gastrointestinales y tolerancia? ¿Cuáles son las principales complicaciones que tienen los pacientes asociados al soporte? Porque también se ha reportado que los pacientes con COVID presentan ya algún tipo de sintomatología gastrointestinal, náuseas, vómitos, diarrea. Y no sé si después también cuando tienen intolerancia, generan intolerancia a la nutrición enteral, se puede exacerbar esta sintomatología o simplemente no ha ocurrido en el caso de sus pacientes. Aurora o Vanessa. La verdad, bueno, en nuestro caso, esta sintomatología, por supuesto, puede llegar a presentarse. La más frecuente es diarrea o constipación, aunque afortunadamente no ha meritado, como les comentaba, tampoco el uso de alimentación parenteral en la mayoría de los casos. O sea, con nuestras diferentes estrategias, cambio de fórmula, de osmolaridad, densidades, etcétera, hemos logrado que el paciente tolere adecuadamente la alimentación enteral debido a esta variedad que, como les decía, afortunadamente se encuentran en el mercado y tenemos disponibles nosotros, algunas de ellas incluso inmunomoduladoras. Quizá también uno de los nuevos retos es que muchos de los pacientes están en prono, entonces podríamos pensar que pues esto iba a dificultar todavía más la tolerancia,
aunque todavía en algunas instituciones se sigue midiendo residuo gástrico, la verdad es que nosotros en la mayoría de los pacientes se manejan infusiones continuas y realmente pues esta medición no se hace de forma rutinaria, ¿no? Entonces, como decía Iván, algo importante es estar contabilizando estas calorías que vienen de otras fuentes, específicamente en el caso del propofol, que a veces llega a ser pues muy alto y sobre todo pues son lípidos, ¿no? Entonces, sí hemos tenido por ahí algunos pacientes a lo mejor que desarrollan hipertrigliceridemia, ¿no? Y tenemos que hacer otra vez ajustes y buscar las fórmulas que sean óptimas para tratar de contrarrestar estos efectos. Lo que hemos visto, digo, normalmente los que nos dedicamos a la nutrición clínica y específicamente al soporte nutricional, pues son pacientes con desnutrición, con un alto riesgo de síndrome de realimentación, que era un poco lo que decía Carlos, que no estamos viendo, ¿no? Porque efectivamente la mayoría de los pacientes pues tienen sobrepeso, obesidad, inclusive obesidad mórbida, y por el contrario, tenemos que tener mucho cuidado de no sobrealimentar a estos pacientes. Sin duda el tema del peso, eso es muy complejo. Yo he tenido oportunidad de estar en el servicio de urgencias y muchas veces el paciente pues no se le alcanza ni siquiera a tomar los signos vitales porque entra directo a RCP, o no tenemos en todos los consultorios una báscula, y lo que se anota en el expediente es lo que refiere el paciente con todos los sesgos que sabemos que existen y que incluso nosotros hemos tenido oportunidad en aquellos pacientes que son pacientes del instituto, pues justamente de ver que hay una gran diferencia entre lo que reporta el paciente y lo que se tenía registrado en el expediente clínico, ¿no? Entonces, creo que ese es pues un problema generalizado, pero pues es con lo que tenemos que trabajar, con esta seguramente subestimación del peso y sobreestimación de la talla, que hace que tengamos IMCs incorrectos y que muchas de nuestras decisiones pues las estamos basando en estos datos. Entonces, efectivamente, más que síndrome de realimentación, más que desnutridos, esto ya lo vemos posteriormente y será muy importante la represión y la rehabilitación, pero al momento en que llegan muchos de ellos, lo que presentan es obesidad. Gracias. Entonces, ¿no están viendo mayores complicaciones o sintomatología asociada a la nutrición por ser paciente con COVID? Es la que siempre observamos, o las intolerancias que siempre observamos con nutrición enteral. No, yo quiero aclarar algo. Sí hay un porcentaje de pacientes, porque acuérdense que el COVID afecta, o el SARS-CoV-2 afecta principalmente el pulmón, pero hay un porcentaje de ellos que también tienen a nivel gastrointestinal. Esos pacientes pierden peso muy rápido porque están con muchísima diarrea y no es tan fácil controlar la diarrea. Nosotros sí hemos tenido, no muchas, pero sí un par de nutriciones parenterales que hemos tenido que aplicar justamente a esta población que tiene el virus directamente en tubo digestivo. No son muy frecuentes, pero sí los hay. Y entonces, claro, sí tiene uno que tratarlos vía parenteral, y obviamente los otros, las complicaciones que llegáramos a ver, es como justamente mencionó Aurora, es por el manejo, por la osmolaridad, por la velocidad de infusión y todo lo que ya sabemos con un paciente crítico, pero está en prono. Efectivamente. Y las guías dicen, o por lo menos lo que yo he visto de seminarios o guías internacionales en Inglaterra y demás, ellos comentan que no vale la pena en estos pacientes tomar residuo gástrico porque estamos exponiendo más a la enfermera o a la persona que esté encargada de tomar residuo gástrico a que se pueda contagiar. Entonces no se está tomando residuo gástrico, y eso incluso lo menciona la guía. Cuando están los pacientes en prono, ¿se suspende la nutrición enteral? Es decir, se limita 2 horas antes. He visto como diferentes posturas, suspenderla 2 horas antes de la programación de prono y reactivarla después. ¿Cómo le están haciendo ustedes en los hospitales? ¿O simplemente lo mantienen a goteo continuo, no sé, infusión continua? ¿Cómo le hacen cuando el paciente está en prono? No sé si Iván quiera contestar. Gracias, Aurora. No hay cambios en cuanto a la infusión. Aquí normalmente tenemos a los pacientes
en infusión a 22 horas. Tratamos de dejarlo esas 2 horas en ayuno, que es cuando aprovechan un poco para movilizarlo y demás. Y esto porque anteriormente, en las primeras semanas, hacíamos la infusión a 18 horas, pero en esas 6 horas de ayuno que tenía el paciente, cursaba con hipoglucemias. Gran parte de los pacientes, no tengo el dato exacto, pero probablemente más del 70% tienen infusión de insulina. Y respecto a los síntomas gastrointestinales, lo que hemos visto es más bien al presentar gran parte de los pacientes diabetes descontrolada, ya probablemente están cursando con gastroparesia, y entonces hay varios pacientes que hemos tenido que han cursado con vómito, han respondido con procinético, pero en general la tolerancia es buena. Hemos tenido un par de pacientes que no han desarrollado intolerancia, sino han tenido indicaciones para nutrición parenteral, específicamente sangrado del tubo digestivo, pacientes que son programados para endos o cólonos, pero va a tardar días en llegar esto. Pacientes que cursan con distensión, retraso en el vaciamiento, gastroparesia franca y que no responden a procinéticos. Y hemos tenido hasta el momento 2 casos de pacientes con ilio paralítico, ¿no?, que sí han ameritado suspensión de la nutrición enteral, pero en lo que respecta al paciente en prono, muchas veces nosotros ni nos damos cuenta hasta que leemos la nota, porque en la hoja de enfermería nunca reportaron suspensión de la dieta. Entonces, al menos aquí no ha significado un problema. Digo, sabemos por la literatura que esto no implica un mayor riesgo de intolerancias y demás. Por lo que pues, no hemos padecido tener que hacer cambios o ajustes cuando se presentan estos casos. Gracias. Doy la palabra ahora a la maestra Noemí Juárez, que nos va a ayudar a continuar con este panel. Adelante, Noemí, gracias. Estás en mute, Noemí. Perdón, gracias, Yaret. Bueno, igual, continuando con las preguntas, hay aquí una importante acerca de la nutrición parenteral. ¿Qué tantos pacientes ustedes consideran que han o que necesitan nutrición parenteral, y sobre todo los retos que esto significa? Poco nosotros, por ejemplo, aquí en Nuevo León no hay SAFE, y no todos los hospitales, sobre todo los pequeños, que en mi caso en la práctica privada he tenido que trabajar, pues no hay SAFE, y eso se convierte en un problema. En el caso del General de México, por ejemplo, creo que ellos tienen su propia central de mezclas, pero de los pacientes que requieren NPT, ¿qué tanto porcentaje ustedes han visto que lo requieran? Y de esos pacientes, ¿qué complicaciones han visto evolucionando? No sé, Vanessa, si quieres contestar tú primero. Contesta yo. Pues, efectivamente, como dice Noemí, en el hospital tenemos una mini SAFE, o sea, una central pequeñita de SAFE que nos provee las nutriciones parenterales que requerimos. Hemos tenido pocos casos, y de entrada ninguno de ellos se nos ha complicado desde el punto de vista metabólico, porque son pacientes que en el momento que podemos los destetamos de la nutrición parenteral para reiniciar la enteral. Entonces, mucho tiempo o algún tiempo pueden llegar a tener mixta. A lo mejor les damos nutrición trófica enteral, y vía parenteral estamos teniendo nutrición parenteral complementaria, porque podemos nosotros solicitar las periféricas sin ningún problema. Tenemos el acceso a nuestra central de mezclas. Entonces, estos casos que hemos tenido con nutrición parenteral, pues ha evolucionado como cualquier paciente en UTI. No hemos tenido diferencia en particular con este tipo de pacientes en cuanto a complicaciones, o que justamente se compliquen más por tener esta enfermedad. No ha sido el caso. En el caso del instituto también han sido 2 pacientes que han tenido nutrición parenteral. También tenemos nuestra central de mezclas, pero creo que esto no tiene que ser una limitación. O sea, si el paciente de verdad no logramos cubrir sus requerimientos y necesita nutrición parenteral, pues creo que la mayoría de los hospitales pudieran conseguir alimentaciones listas para usar, que pudieran ser una
una gran herramienta para poder complementar a la alimentación enteral. Como dice Vanessa, yo creo que lo ideal sería darles mixta, continuar con ese estímulo y por lo tanto tener estas alimentaciones pues nos ayudarán para poder tener una mejor adecuación, ¿no? Pero no hemos visto tampoco más complicaciones de las convencionales. Muy bien. En una siguiente pregunta, cuando los pacientes empiezan a evolucionar, ¿qué retos han visto ustedes cuando el paciente empieza a comer ya nuevamente vía oral o en esa transición, sobre todo con la parte de la rehabilitación, la parte del seguimiento, la disfagia? No sé, Carlos, que he leído más que trabajas con este tipo de pacientes, ¿qué retos has visto ahí cuando comienzan a dejar el soporte y a empezar a utilizar nuevamente la vía oral? Bien, pues sí, realmente va a ser aquí un reto. Apenas estamos teniendo pacientes que están siendo extubados y como sabemos este procedimiento pues es traumático y altera toda la musculatura, toda la mecánica de deglución y claro, alguna parte también sensitiva con algunos pares craneales. Entonces, está descrito que incluso más del 60% de los pacientes que son intubados sí o sí van a presentar disfagia. Entonces, sí es muy importante porque generalmente después de que se extuban, generalmente empezamos con dieta líquidos, ¿no? O con agua. Y esto puede ser más riesgoso, podemos incluso generar que haya aspiraciones. Entonces sí tenemos que evaluar muy cuidadosa cómo está la deglución, sobre todo en pacientes que han tenido varios días intubados, ¿no? Entonces yo creo que ahí también un reto para nosotros poder hacer algunas pruebas de deglución, poder ver cómo degluta el paciente, cómo come, y ahí es donde vamos a entrar nosotros justo para rehabilitarlo y reinsertarlo a la sociedad en general. Claro. Y para todos, ¿cómo han visto el rol multidisciplinario? Trabajando ahí, yo creo que este es un momento en el que nos hemos hecho ver equipo como gremio en general, pero también las demás especialidades médicas. ¿Cuáles son los retos que ustedes creen que tenemos como nutriólogos? ¿Qué creen que deberíamos de impulsar más para que podamos como academia integrar mejor un equipo multidisciplinario ahorita desde las trincheras de las de que cada uno están ahorita? Gracias, tomo la palabra, Noemí. Yo creo que pues, no sé qué hubiera sido de nosotros si esto nos hubiera encontrado en la era donde no existía WhatsApp, ¿no? Porque yo creo que eso nos ha facilitado todo el trabajo. En nuestro caso, hemos logrado hacer muy buen equipo, mucha coordinación con los residentes, que son pues básicamente quienes llevan la batuta en todo esto. Todas las mañanas, 6 de la mañana, pedir las fotos del monitoreo de enfermería. Finalmente ellos les toman fotos para hacer sus notas de evolución, para hacer sus sábanas. Entonces todas las mañanas nos mandan las fotos. Ahí nosotros podemos corroborar si se le pasó toda la dieta, si tuvo signos de intolerancia, si el paciente se inestabilizó y tiene dosis elevadas de vasopresores. En otros pabellones todo eso lo tienen digitalizado, entonces pues todo es coordinación, tenemos los accesos, nosotros nos hacemos cargo de la indicación, no es algo que el equipo de médicos se haga cargo, al menos en los pabellones que nosotros vemos. Y pues tenemos como libertad en cuanto a eso, ¿no? Y ellos nos dicen, pues es que nosotros llevamos 6 meses de nutrición en nuestra pues, formación universitaria, ¿no? No tengo idea de qué es lo que le tengo que dar al paciente, mucho menos tienen idea de cuáles son los productos que hay en el mercado, ¿no? Entonces creo que podemos ayudarles muchísimo, hay que coordinarlo, hacer de la mejor forma posible y ayuda mucho a esto, ¿no? La coordinación con fotos, pues todas las mañanas me mandan la foto, lleno la hoja del paciente, voy progresándolo, voy calculando cuánto le está pasando en función de el propofol o de los medicamentos que tenga diluidos, entre otros aspectos, ¿no? Creo que ese ha sido el mayor reto. Las primeras semanas era un desorden para nosotros y para todo el hospital, básicamente, pero creo que ahorita lo tenemos más coordinado y pues las cosas van fluyendo de una forma
mejor para el paciente, ¿no? Respecto a retos, pues yo creo que es lograr la comunicación con el equipo de salud, el estar actualizados, que bueno, quienes estamos de este lado, la verdad es que terminamos exhaustos y ya lo que menos queremos llegar a ver es otro webinar que te dicen tal y tal cosa, pero pues es un compromiso profesional, una responsabilidad profesional, ¿no? Y otro de los retos es, pues, no nos da el tiempo para poder darle al paciente una consejería cuando se va de alta, ¿no? Que sabemos que lo necesita sí o sí, pero no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque no nos da el tiempo. Vanessa. Sí, adelante, Vanessa. Creo que también, no sé qué hubiera pasado si esto hubiera sucedido cuando no teníamos el servicio creado, llevamos 3 años con el servicio, cuando no existían expedientes electrónicos, por ejemplo, porque no es lo mismo que te saquen fotos del expediente y de todo lo que dice a tu poder abrir la página y consultar las notas de los demás ya con un acceso directo. Entonces yo creo que eso también nos ha facilitado mucho, también el hecho de que tenemos buena relación con los jefes de la terapia y con los residentes también, y ellos mismos nos han pedido el apoyo, porque al principio pues estábamos nosotros principalmente atendiendo la de cardioneumo y la terapia de infecto, que siempre hemos estado ahí, incluso Noemí rotó ahí y sabe que el apoyo del jefe de esa terapia es enorme para los nutriólogos clínicos que estamos trabajando ahí. Pero después nos llamó mucho la atención que cuando la torre quirúrgica se llenó de pacientes con COVID, ellos nos contactaron para ver, oigan, ¿nos pueden apoyar? Porque no sabemos cómo manejar esto. Y nosotros, sí, mándenos la lista, denos acceso a sus expedientes. Entonces, sí se ha hecho mucho trabajo, pero es mucho trabajo de monitoreo, de cálculo en la oficina. O sea, es raro para nosotros. Por ejemplo, ahora que tenemos un equipo de bioimpedancia para paciente hospitalizado, me dicen, oye, hay que usarlo y hay que medirlo. Pero, ojo, ¿quién se va a meter a hacer todo esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a proteger el equipo? Porque acuérdense que este bicho está ahí en los metales durante no sé cuántos días y ese riesgo también es para otros pacientes. Entonces sí ha sido mucho de planteamientos de, ok, ahora ya tenemos esto, pero ¿cómo lo aplicamos para este tipo de pacientes? ¿Se puede, no se puede? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a entrar? O si no, ¿cómo? O si no, ni modo, no haremos antropometría y nos dedicaremos a nada más confiar en el peso y la talla, tal y como lo comentó Iván, porque también estamos haciendo lo mismo. Entonces sí ha sido para nosotros como muchos retos, pero afortunadamente ya estamos establecidos como servicio, ya el hospital sabe, ya los chicos jóvenes residentes saben que existe y saben a quién acudir. Les digo, hace 10 años hubiéramos estado en onco y punto. Y si no hubiera habido eso, pues nadie hubiera sabido que estamos haciendo esto. Hoy en día ya es algo de todo el hospital y que pues afortunadamente es más valorado nuestro trabajo. Claro. Gracias, Vanessa. La doctora Patti Segura pregunta, ¿para los pacientes recuperados hay alguna sugerencia de alimentación o dieta para contribuir a la recuperación o evitar complicaciones? ¿Alguno de ustedes quisiera comentar? Bueno, en este caso yo creo que tendríamos que individualizar, obviamente conociendo las comorbilidades de los pacientes, ¿no? Si es un paciente con diabetes, con hipertensión, etcétera. Básicamente lo que tendríamos que garantizar otra vez es cubrir su requerimiento tanto de energía y sobre todo de proteína, que es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Que muchas veces no logramos cubrir el aporte de proteínas y otra vez para eso tenemos pues ya sea las fórmulas que podemos usar como complementos, los módulos de proteína, pero aquí sobre todo creo que lo más relevante es la rehabilitación, ¿no? Ya hablaba Carlos, quizá enfocado a la parte de deglución, pero sin duda, o sea, el estar tanto tiempo postrado en una cama, o aunque sean los pacientes que entraron realmente por poco tiempo, finalmente la pérdida de masa muscular y la funcionalidad es muy importante. Entonces, idealmente deberíamos de también tener un mejor seguimiento, pero estoy de acuerdo con Iván, esto es imposible, si no podemos darle la consejería, menos estamos dándoles el seguimiento y creo que la parte de rehabilitación sería fundamental. Así que por ahí tendremos un proyecto interesante para que puedan ayudarnos a nuestras instituciones justamente colaborando con ustedes. Gracias.
La doctora Marta Guevara pregunta, ¿qué piensan de los probióticos y o prebióticos por la fibra de las fórmulas en los pacientes con COVID hospitalizados? Carlos, no sé, o Iván. Carlos está muy callado hoy. Yo creo que, bueno, no es justo mi área de expertise, pero creo que aquí hay que tener cuidado, ¿no? Igual en un paciente que está inmunosuprimido y que a lo mejor ahorita va a estar tomando muchos medicamentos o se va a estar administrando, nada más hay que tener cuidado con eso. Y también viéndolo desde un punto de vista como prevención, pues hay algo descrito también sobre ello, pero como tratamiento sí tengo mucha duda sobre ello. La verdad es que habrá que revisarlo. Gracias. Nos quedan muy pocos minutos. Me gustaría ir cerrando nuestro panel con el rol del nutriólogo ante la pandemia. ¿Qué debemos impulsar desde la academia para integrar el equipo multidisciplinario, para poder apoyar y sumar esfuerzos con ustedes que están pues en la línea de batalla en sus hospitales? Comenzamos con Vanessa. Solo no más de un minuto, por favor, Vanessa, porque estamos ya a punto de cerrar. Pues yo creo que el nutriólogo poco a poco ha adquirido un papel más importante, incluso ya se logró formar un servicio en un hospital que durante más de 100 años nunca lo tuvo. Entonces eso para nosotros fue un avance. El hecho de que se tome más en cuenta lo que hacemos y no se aventuren los médicos particularmente o intensivistas o cirujanos a hacer las cosas como siempre las hacían y se den cuenta de que les va mejor cuando interconsultan al servicio, para nosotros es muy importante. Es muy importante que cuando los alumnos vengan a rotar con nosotros, cuando venían antes de COVID, se dieran cuenta que ellos podían llegar e indicar las cosas, evidentemente bajo supervisión, pero ellos podían indicar y las cosas se hacían, no como antes, que era pues casi imposible hacer eso porque era sugerir nada más y no indicar nosotros. Entonces, ese link entre sugerir e indicar ha cambiado bastante y eso ha fortalecido mucho el papel del nutriólogo clínico. También el hecho de que el nutriólogo que sale de la universidad se dé cuenta de que si realmente se quiere dedicar a todo esto, lo más conveniente para ustedes es estudiar un posgrado en física. Hay especialidades y todo, porque uno cuando sale de la carrera no sale sabiendo todo, y es importante, si se van a dedicar a este campo, que estudien más a fondo este campo, porque de verdad que hace muchísima diferencia. No es lo mismo, a lo mejor yo no le confiaría a pacientes a un nutriólogo recién egresado o general, sino yo me buscaría un especialista en poderle encargar a un paciente para que la toma de decisiones sea lo mejor posible. Esa es realmente mi recomendación. Gracias. Gracias, Vanessa. ¿Aurora? Bueno, en realidad aquí lo más relevante yo creo que es el trabajo en equipo, tener una buena comunicación. Hemos estado hablando mucho de la relación entre el médico y el nutriólogo, pero la verdad es que muchos de los problemas que tenemos o por los cuales no logramos los objetivos con nuestros pacientes son problemas de logística. Entonces, la comunicación con enfermería, con la farmacia, con almacén, etcétera, creo que será fundamental. Así que el reto para el nutriólogo, además de capacitarse, pues es tener esta excelente actitud, y creo que todos los que lo vivimos ya con día sabemos que no es nada fácil, pero sin duda se puede lograr, y que se le dé el lugar que merece en el equipo de salud al nutriólogo. No solo el nutriólogo clínico, tenemos nosotros también un servicio de nutrición hospitalaria que en estos momentos nos está ayudando muchísimo, porque ellos son los que están checando realmente cuánto está comiendo el paciente y son los que nos están refiriendo también muchos de los problemas que detectan. Entonces, en general, aunque se dediquen a otras actividades, creo que todos los nutriólogos merecen nuestro reconocimiento. Gracias. ¿Carlos? Bien, pues igual coincido con Iván y con Aurora. Yo creo que aquí igual
mucha parte es capacitarnos, es cierto. Estamos frente a una enfermedad que incluso en una pandemia es muy difícil estar aprendiendo a su vez y a la par de la enfermedad. Pero sí creo que, bueno, tendríamos que enfrentarnos a los pacientes sobrevivientes, a los extubados, capacitarnos con eso y ver cómo vamos a rehabilitar al paciente, ¿no? Bien dijo Aurora, no nada más es en la parte de deglución. Sabemos que un paciente crítico va a tener polineuropatía, entonces sí hay que rehabilitarlo, hay que tratar de ver cómo vamos a reinsertar a este paciente hacia la sociedad, ¿no? Entonces creo que sí es un gran reto que nos toca a nosotros, tanto como médicos y nutriólogos, frente a pacientes con COVID, sobre todo los sobrevivientes que ojalá podamos rehabilitarlos bien. Gracias, Carlos. Iván, ¿te gustaría cerrar, por favor, con Muchas gracias, una Jeremy. pequeña Pues, conclusión de pues, los retos que tenemos como nutriólogos ante esta pandemia? gracias, Jeremy. Pues creo que este es el momento perfecto para nosotros como gremios, el visibilizarnos, el hacernos ver como una necesidad, porque pues nosotros trabajamos en institutos nacionales, en hospitales grandes, pero la realidad es que muchos hospitales no tienen equipos todavía instaurados o el nutriólogo no forma parte pues, de los equipos multidisciplinarios. Es el momento adecuado para hacernos visibles, para hacer valer nuestras intervenciones, para actuar en equipo, para actuar basados en la evidencia, para estandarizar lo que estamos haciendo en el día a día y esto no lo vamos a lograr si no documentamos, ¿no? Entonces hay que documentar, si no documentamos pues no vamos a poder decir esto fue lo que hice con el paciente y este fue el desenlace, ¿no? Entonces creo que es un momento perfecto y bueno, quienes están en formación todavía, actualizarse, ser los expertos en ese tema con o sin una especialidad, una maestría, un doctorado, hacer lo mejor posible en cada una de sus intervenciones. Pues muchas gracias por la invitación, Jeremy, un gusto saludarlos y un gusto ver también a muchas caras conocidas. Gracias. Muchas gracias a nuestros 4 panelistas, muchas gracias a todos los que tuvieron la oportunidad de conectarse por estar una hora compartiendo pues con el equipo de expertos de los diferentes hospitales en la Ciudad de México. Gracias también al apoyo de la decanatura de la facultad de la escuela, quien son los que están impulsando este tipo de webinar. Muchas gracias a todos. Buen día, buen fin de semana.